Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos los estudiantes, a todos los estudiantes que se preparan para sus exámenes privados. Es un verdadero privilegio compartir con ustedes desde todos los ámbitos territoriales en los que puedan encontrarse. Espero y deseo que estén muy bien de salud. Recomiendo que continuemos con los cuidados necesarios para evitar contagios con esa pandemia que ha hecho mucho daño. Y recordarles que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que tengan su plena confianza en Dios y que se esfuercen también para poder asimilar los conocimientos necesarios, no solo para una evaluación, sino los conocimientos necesarios para su ejercicio profesional. Vamos a compartir esta tarde y siempre con las recomendaciones necesarias y tomando captura de cada diapositiva para transcribir y fortalecer sus conocimientos, ampliando, analizando y actualizando contenidos y leyes si fuese necesario. De ser posible también requerir ese material en la universidad para poder darle una lectura más y ampliar el tiempo y conocimientos que ustedes necesitan en esta etapa de su vida estudiantil. Esta tarde tenemos un objetivo de clase bien establecido. Nuestro objetivo esta tarde es realizar un análisis de institutos jurídicos civiles como son la propiedad y específicamente los modos de perder la propiedad, el usufructo vitalicio, el usufructo como instituto jurídico y en sus distintas manifestaciones, el uso, la habitación, las distintas clases de servidumbre, contenidos que esperamos desarrollar siempre en congruencia con lo que regula el Código Civil vigente en nuestro país. Como recuerdan, ya enfocamos la propiedad en clases anteriores, en charlas, en reuniones anteriores. Y hoy tenemos la necesidad de ver cuáles son los modos de perder el derecho de propiedad. Tres aspectos vamos a resaltar en este tema. Las generalidades, los modos voluntarios de perder el derecho de propiedad y los modos involuntarios de perder la misma. Como generalidades, recordemos que la propiedad constituye ese derecho de gozar, de usar y disponer de los bienes dentro de los límites y atendiendo las obligaciones de ley. Es de resaltar que la propiedad no es un derecho absoluto, es decir, que la propiedad tiene algunos límites, que la propiedad puede perderse y puede perderse, perdón, de modos voluntarios y de modos involuntarios. Veamos los modos voluntarios
de perder la propiedad. Antes de abarcar la voluntariedad en perder la propiedad, ese modo voluntario, dos aspectos más, siempre dentro de las generalidades. La propiedad se adquiere por medios jurídicos que ya vimos, se recuerdan ustedes, la posesión, la prescripción, la usucapión y la prescripción adquisitiva principalmente. Modos de adquirir la propiedad. Sin embargo, la propiedad se pierde por dejación, por enajenación y por expropiación de la cosa. Veamos que la dejación o abandono es una forma o un modo voluntario de perder la propiedad. El abandono o dejación consiste en que el propietario abandona el bien con ánimo de desapoderarse o de dejar la posesión a un tercero o dejar la posesión sin sustituto en ese tracto sucesivo de propiedad, abandonar, dejar exactamente la propiedad que tiene. Es más frecuente en bienes muebles. Alguien compra una revista, un inmueble, lee la revista, después intencionalmente deja ese bien mueble en algún lugar y se pierde. Puede darse también, recuerdan ustedes, con bienes muebles como los que denominamos mostrentos. Entonces, el modo voluntario es cuando el propietario decide por sí abandonar o dejar el uso, el goce y disfrute de una cosa que era anteriormente de su propiedad. Reiteramos entonces, cuando surge a la vida jurídica la dejación o el abandono de un bien, cuando ese bien está en poder de nadie, se le denomina res nullius, cosa de ninguno, cosa de nadie. Entonces el abandono es el desapoderamiento, el desprendimiento, la dejación voluntaria de la propiedad. Ahora bien, otro modo voluntario de perder el derecho de propiedad es la enajenación. La enajenación, que es transmitir el dominio de la cosa o de algún derecho real sobre ella. Cuando hablamos de enajenación, no necesariamente nos estamos refiriendo a la venta, al contrato de compraventa. La enajenación es transmitir el dominio por cualesquiera de las formas siguientes: compraventa, permuta y donación. La diferencia con el abandono es que en el abandono el ánimo es de desapoderarse, mientras tanto que en la enajenación el ánimo es transmitir la propiedad. Veamos si es posible. El artículo 464 del Código Civil, que puede apoyarnos para entender la enajenación como una forma voluntaria de perder o de transmitir ese derecho de propiedad. El artículo 464 establece: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes
dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establece la ley. Esa es una norma sustantiva que nos ayuda a entender la enajenación, el transmitir el dominio. Entonces, modos voluntarios, en conclusión, son dos: el abandono o dejación y la enajenación. Continuemos viendo esos modos de perder el derecho de propiedad. El derecho de propiedad se puede perder también en modos involuntarios. Cuando hablamos de modos involuntarios, nos estamos refiriendo a esa manera de perder el derecho de propiedad que está aislada de nuestra decisión, aislada de la determinación del propietario para trasladar, para poder enajenar o transmitir un bien. En los modos voluntarios está, por ejemplo, la extinción. Es un modo involuntario. Ahí no interviene la voluntad del hombre. Por ejemplo, cuando ese bien ha dejado de existir, probablemente por depreciación. ¿Se trata de un bien mueble? Si se trata de un bien mueble, puede perderse por depreciación. Por haber sido consumido por el fuego, por terminarse, por extinguirse. Pero también existen otros modos involuntarios de extinguir jurídicamente el dominio. Recordarán ustedes la extinción jurídica de dominio cuando se da a favor del Estado y en contra de personas individuales y jurídicas que acumulan bienes con recursos derivados de actos ilícitos. Es necesario revisar el artículo 2, literal B, y el 5 del decreto 55/2010 de la Ley de Extinción de Dominio. Veamos. En un modo involuntario, reiteramos, en modo involuntario no está de por medio la voluntad, no está de por medio la decisión del propietario. Puede darse entonces por extinción, pero también cuando el bien ha sido adquirido como consecuencia de actos que riñen con la ley, de actos ilícitos. Para ello, por supuesto, existen procedimientos establecidos en el decreto 55/2010, la Ley de Extinción de Dominios. Para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que en nuestro país se han desarrollado una serie de procesos de naturaleza penal, pero que tienen trascendencia a materia civil. Pues, indistintamente si se va a sentenciar, se va a condenar a una persona, un funcionario o exfuncionario por la comisión de hechos delictivos, de hechos que riñen con la ley, indistintamente de esa sentencia, también los bienes que haya ido adquiriendo como fruto de esos actos que riñen con las normas penales, con las normas civiles, entonces se pueden o se tramita paralelamente bienes que pasan a favor del Estado mediante la extinción jurídica del dominio.
Otra forma de perder el derecho de propiedad es la expropiación forzosa. Recordemos que el Estado puede disponer a adquirir un bien cuyo propietario se niega a vendérselo al Estado o pide por él un precio excesivo, y esto surge cuando por necesidad pública, por el bien común, es imprescindible la realización de determinada obra y que para ello se necesita de un bien inmueble, de un bien que el propietario no quiere vender. Véase, por ejemplo, el libramiento de Chimaltenango, donde hubo necesidad de procurar expropiaciones. Puede darse también en distintos lugares donde se construye algún centro de salud, algún centro de atención permanente, como le llaman ahora, algún centro educativo, etcétera. Cualquier edificio que tenga como finalidad la prestación de servicios públicos, y al carecer de un camino, de una servidumbre, hablaremos de ese tema hoy, entonces el Estado se ve compelido, se ve obligado a procurar la expropiación si el dueño del bien donde deba pasar un camino, donde deba construirse algún edificio de beneficio colectivo, se quiere a vender o vende o quiera pretenda vender con precios exorbitantes. Un civilista español de nombre Valverde nos comenta algo de la expropiación forzosa. Y dice que es la incompatibilidad de goce y disposición de un bien. Es incompatibilidad de goce y disposición de un bien entre el propietario y la colectividad. Por lo que el Estado, previa indemnización, en la expropiación es conditio sine qua non la indemnización, el pago por el desapoderamiento del dominio. Ese pago es a favor del particular. Y esa indemnización o pago se hace previo avalúo por expertos, por valuadores autorizados por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas. Pero debe existir la indemnización. Pero acotemos. Valverde dice que la expropiación es incompatibilidad de goce y disposición entre el propietario y el Estado. El propietario que se niega a vender, el Estado que necesita del bien. Pero el predominio del bien común hace que el Estado venga y expropie de manera forzosa, previo procedimiento, el inmueble en mención. Vamos a hablar un poquito de la absorción. ¿Qué es eso de absorción? Ahorita lo enfocamos. En la absorción de derechos de particulares opera la desigualdad. Absorción. Vamos a entender por absorción cuando el Estado, en el cumplimiento de sus funciones y con sustento en la posibilidad legal de expropiar de manera forzosa, desapodera el bien al particular que se ha negado a trasladarlo o a transmitirlo. Entonces, absorbe el Estado ese derecho de los particulares. ¿Y por qué opera la desigualdad? Porque no es posible que a una persona se desapropie un bien o un patrimonio en relación con otros que van a ser beneficiados. Y esa desigualdad se puede acentuar
cuando no existe o si no se diera la indemnización, porque la absorción es adueñarse de los bienes de un particular. El expropiado aporta mayor patrimonio al Estado en comparación con los demás no afectos, por supuesto. A eso se le llama desigualdad en el fenómeno civil de la absorción de derechos particulares. Pero reitero, si hay indemnización, si hay necesidad, estimo que la absorción solo es una figura de doctrina que nos ayuda a entender esa posible desigualdad que puede darse al desapoderar a un particular de un bien. ¿Será que la expropiación es abolición? Bueno, abolir es derogar el derecho de propiedad y la expropiación no puede entenderse como una derogación. La expropiación no es abolición. El Código Civil no se refiere expresamente a modos de perder la propiedad, pero el artículo 591, veamos esas normas que pueden darnos una luz en relación al tema que estamos desarrollando. El artículo 591 establece, hablamos de propiedad en sentido general. Pueden ser objeto de ocupación las piedras y las cosas, las otras sustancias que se encuentran en la ribera del mar. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad se abandona voluntariamente por sus dueños. Estamos hablando de el perder por dejación los bienes. El artículo 596 nos habla de un tema que enfocamos ya, de los bienes mostrencos. Una forma también en que se pierden esos derechos, sea por descuido, sea por voluntad o por extravío. Y el artículo 637, veamos, el artículo 637 es siempre de nuestro decreto ley 106. 637. La posesión registrada, esto es importante. La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio. Bueno, y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. A ver, ¿se puede perder la propiedad en esa circunstancia? Sí, la ley lo prevé. Por ejemplo, existe un bien inmueble que está en posesión del señor A. Él ha mantenido la posesión en forma pública, pacífica, de buena fe, a título de dueño durante más de 10 años. Nadie se ha opuesto a esa posesión. El señor A viene y de conformidad con la ley de titulación supletoria inicia un trámite de titulación en favor de ese bien que mantiene en posesión. Realizado el trámite, que no lo vamos a enfocar, ya tenemos idea de ello, realizado el trámite de titulación supletoria, el juez de primera instancia civil que ordene su inscripción remite al registro de la propiedad la certificación del auto, el auto o resolución que aprueba la titulación supletoria. A ese auto, a esa resolución, se le adjunta el plano respectivo del bien, se envía la certificación, se ingresa en el registro. Allí, estando inscrito,
empieza a correr el plazo que preceptúa el artículo 637. 10 años después de estar inscrito ese bien, ya es oponible a cualquier otro registro. Bueno, don A entonces es dueño de ese bien, era poseedor, ya tramitó la titulación, ya está inscrito su dominio en el registro. Perfecto. Entonces, si aparece el señor B 10 años, un día o más después de estar inscrito en el registro de la propiedad, aunque el señor B tenga inscripción registral, la inscripción del señor A, que fue tramitada mediante titulación supletoria, es superior, mantiene preeminencia y, por supuesto, es una forma entonces que el señor B perdió el derecho de propiedad. Vemos entonces cómo operan los modos de perder el derecho de propiedad. Entendimos entonces que el derecho de propiedad no es absoluto. Vimos también que existe una ley que procura la extinción del dominio. Y la ley está contenida en el artículo, o perdón, mejor dicho, en el decreto 55/2010. Se puede perder la propiedad por extinción de dominio. Y regresamos un poquito, vamos a regresar un poquito al artículo que nos refiere exactamente la extinción de ese dominio. El artículo 2, literal B. El artículo 2, literal B, establece bienes. Están hablando aquí, están regulando, mejor dicho, cómo pueden perderse los bienes a consecuencia de actos ilícitos. En la parte considerativa, alarmante el número de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, así como los que ocasionan grave daño a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada, así como otras formas de actividad ilícita o delictiva. Recuérdense, estamos hablando de la extinción de dominio. ¿Cuál es el objeto de la ley en la extinción de dominio? La pérdida del derecho de propiedad. Dice que esta ley, preceptúa esta ley que es de orden público y de interés social. Y regula la identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativo al dominio de los mismos. Extinción de los derechos relativos a los mismos. El artículo 2, literal B, establece bienes. Bienes objeto de extinción, de pérdida del derecho. Son todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica, sean estos muebles o inmuebles. Y ahora vamos al artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio. Acción de extinción de dominio, naturaleza de la acción. La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional. Eso significa que tiene que ser vía judicial, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio. Y así continúa la norma, para que vean que existe entonces, aparte de los modos ya establecidos, la extinción jurídica de dominio mediante la ley contenida en el decreto 55/2010.
Ya hablamos de la expropiación forzosa, ya platicamos también de que puede perderse la propiedad cuando una persona que mantiene posesión tramita titulación supletoria y cuando está inscrita esa titulación supletoria, 10 años después, no pueden reclamarse propiedad porque la última inscripción rebasada, la relación temporal, rebasado los 10 años que establece la ley, es oponible. Es decir, quien inscribe en el registro de la propiedad 10 años después de estar en posesión y 10 años después, serían 20 años, un día en adelante, de estar inscrito en el registro de la propiedad, ese derecho facilita la pérdida de la propiedad para otra persona que pudo haberla tenido. Muy bien. Vamos ahora a platicar de 3 institutos jurídicos de mero goce: el usufructo, el uso y la habitación. Recordemos que el usufructo, el uso y la habitación son derechos reales de mero goce. No se tiene la libre disposición de un bien, no se puede disponer de un bien. Sin embargo, ¿en qué consiste? Veamos en qué consiste estos institutos, estos tipos eh, legales sustantivos en materia civil. Usufructo. El usufructo, ¿qué es usufructo? Es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad le pertenece a otra persona, con tal que no se altere la sustancia. Usufructuar entonces es gozar, es usar una cosa de propiedad ajena. Usufructo perfecto, ¿a qué le llamamos usufructo perfecto? Cuando recae ese uso sobre cosa que el usufructuario goza sin cambiar su sustancia. Usufructo perfecto. Yo uso una cosa y con el uso no cambia su sustancia. Pero hay también usufructo imperfecto. Recae sobre cosa que al gozarla el usufructuario cambia de sustancia o cambia su sustancia. Uso un bien, por ejemplo, granos, por ejemplo, dinero, y por supuesto que al usar los granos van a cambiar su sustancia. Eso significa que no voy a poder en un momento dado devolver la misma cosa porque obviamente los granos consumidos, aunque es la misma calidad y la misma cantidad, no serán los mismos. El dinero utilizado, el dinero, 100,000 quetzales o 10,000 quetzales o 10 quetzales que yo pueda usar en usufructo imperfecto, como le llama la doctrina, ese billete de 10 que recibí, lo voy a devolver en la misma cantidad, en la misma calidad, pero será un billete con denominación distinta. A eso le llamamos usufructo imperfecto. ¿Cuál sería un usufructo perfecto entonces? Donde no cambia la sustancia. Por ejemplo, un inmueble. Yo puedo usarlo, puedo gozar de ese bien y al momento de concluir el usufructo, pues voy a devolver la misma sustancia porque no ha cambiado. Y así podemos poner o describir algunos ejemplos más. Veamos, usufructo convencional. Hay usufructo convencional que es producto de acuerdo que surge entre partes, usufructuante y usufructuario. El usufructo legal que se establece por disposiciones de tipo jurídico. El usufructo testamentario
que es producto de la voluntad del usufructuante establecida mediante testamento. Prevé, decide que un bien puede ser objeto de uso en usufructo por determinada persona. Y también está el usufructo judicial, que esto se determina, como el mismo término lo indica, después de una autorización eminentemente jurisdiccional. Está el usufructo vitalicio. Este usufructo vitalicio es muy importante y muy de mucho uso, por decirlo así, en el trato sucesivo de los bienes, en el traslado de los bienes. Por ejemplo, las personas cuando deciden, el señor A, vamos a mencionar, señor A dispone vender un bien, pero piensa o determina que ese bien él necesita usarlo mientras viva. Entonces se realiza una compraventa con reserva de usufructo vitalicio a favor del vendedor. Esa reserva de usufructo vitalicio también puede darse a favor de terceros, no necesariamente a favor de quien enajena, del que vende, sino puede darse a favor de la esposa del vendedor o de un tercero. Usufructo voluntario, su palabra o la misma palabra enmarca el contenido, es permitir de manera consentida, de manera no obligada, el que usen un bien con la aceptación del titular del derecho del mismo. Y hay un usufructo universal, cuando se dispone el uso y goce de la totalidad de bienes que puedan formar el patrimonio de una persona que así disponga, permitir o aceptar que otro llamado usufructuario utilice la totalidad de sus bienes en forma de usufructo. Vayamos viendo normas que van a ayudarnos a entender el usufructo. Como parte de nuestro objetivo es ir relacionando los términos jurídicos con doctrina y su sustento en el Código Civil. ¿A dónde se extiende el usufructo? ¿O qué es extensión del usufructo como instituto jurídico, como derecho real de goce? Establece el artículo que pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes producen de forma ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. ¿A quién le pertenecen los frutos entonces? Al usufructuario. ¿Y qué clase de frutos? Eso lo vimos ya, pero lo recordamos. Frutos naturales y frutos civiles. Los frutos naturales es la producción que surge de gozar de un bien determinado. Estoy gozando, disponiendo de un bien inmueble, y hay en el mismo un huerto frutícola. Esos frutos naturales del bien del cual yo gozo, del bien del cual soy usufructuario, es a lo que se llaman frutos naturales. Y los frutos civiles son las ganancias. Si tengo un bien del cual soy usufructuario y está dado en arrendamiento, ese pago de arrendamiento constituye un fruto civil, producto del usufructo. Formas de constitución del usufructo. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Esas son las formas en que se constituye el usufructo. El artículo 704
establece esa forma de constituir el usufructo. Algo de doctrina que tenemos nos ayuda a entender, dice el usufructo, se constituye por contrato o por testamento, suprimiendo su constitución por disposición de la ley que regía en el Código Civil anterior. Si en el usufructo a título gratuito la aceptación se hace por separado, previo a su inscripción, debe notificarse al instituyente. La notificación debe hacerse en forma judicial. Sin embargo, se aceptará que sea hecha por notario sin designación judicial cuando el instituyente haya comparecido personalmente a la diligencia de notificación y firmado el acta respectiva. Estamos hablando de las formas de constituir el usufructo: por contrato o por acto de última voluntad. ¿Qué sucede con el tiempo? El usufructo tiene duración. El usufructo puede ser a tiempo fijo, establecido para determinados años, vitalicio, como ya lo abarcamos, condicional. Ese usufructo condicional es aquel en el cual el usufructuante o instituyente, como le llama la doctrina, el instituyente determina que una persona podrá disponer de sus bienes o de un bien específico atendiendo o cumpliendo tales condiciones, las que el instituyente determine. También debemos entender que el usufructo en relación al tiempo puede establecerse de manera vitalicia, pero también no establecerse a perpetuidad. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, lo dijimos ya, vitalicio o bajo condición, pero nunca a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles o inmuebles. Entendido entonces que el usufructo no necesariamente es sobre bienes inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultánea o sucesivamente. Se instituye el usufructo vitalicio sobre determinado bien. Una persona tiene varios beneficiarios o candidatos a ser usufructuarios, puede constituir el usufructo a favor de ellos, procurando que vayan disponiendo o gozando la cosa de forma gradual. Primero el señor A, después el señor B, estableciendo el tiempo de acuerdo a la decisión del instituyente. En caso de disfrute sucesivo, lo que estamos hablando, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. ¿Qué sucede si se instituye o se constituye el usufructo? Ya sabemos que usufructo es gozar y usar un bien ajeno con el consentimiento del dueño. ¿Qué sucede si no se fija el tiempo? Cuando no se fija el tiempo, la norma sustantiva determina en ese supuesto lo que ha de ocurrir. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrán ser hasta por 50 años. ¿Vemos? Si no hay tiempo, se entiende que es vitalicio.
y si no es vitalicio, se entiende entonces constituido a favor de personas individuales o jurídicas por no más de 30 años. Y si son bienes nacionales, hasta por 50 años. ¿Cómo debemos entender el usufructo sin derecho a acrecer? Usufructo sin derecho a acrecer. ¿Qué es acrecer? Es la facultad que tiene una persona o un usufructuario de aumentar los bienes en su favor, añadiendo lo que le correspondían a otro. Esta figura de acrecer es aplicable en sucesión hereditaria también. Allí opera de la siguiente manera. El titular de la masa hereditaria o de los bienes deja establecido el derecho hereditario para determinadas personas, vía testamento, cuando se da por esa vía. Pero puede determinarse o establecerse una cláusula en la que el testador disponga la prohibición de acrecer. ¿Qué significa? Que si son 4 herederos, como ejemplo, y fallece uno, los otros herederos o coherederos no tienen derecho a distribuirse la parte proporcional que le correspondía al heredero fallecido. Es decir, no tienen derecho a aumentar su patrimonio hereditario. Veamos ahora el derecho del usufructuario. Ya lo enfocamos, pero pudimos enfatizar. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos están afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. No, veamos. Derecho del usufructuario. ¿Se constituye o se instituye el usufructo? Muy bien, pensemos en los frutos naturales. Nos dan un terreno, se constituyó el usufructo, muy bien. En la época en que se constituyó el usufructo, hay frutos que están por llegar a la época de aprovechamiento. ¿A quién le corresponden esos frutos? ¿Al propietario del bien o al usufructuario? Al usufructuario. ¿Y qué sucede con los frutos que estén pendientes cuando se extinga el usufructo? Esos frutos le van a corresponder al propietario. Ojalá que vayamos haciendo esta diferencia. Obligación de restituir. ¿Devolver qué? Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Obligación de restituir. Si me dieron un bien solo como usufructuario, tengo la obligación de restituirlo. Si es un inmueble, es fácil, ¿verdad? Pero si son bienes muebles, son granos, es dinero, entonces mi obligación es restituir en igual género. Si son machos cabríos, si son, qué sé yo, bovinos, vacas, tengo que devolver en igual género, cantidad y calidad. Y si eso no fuere posible, ¿qué sucede? Hay que pagar su valor si se hubiesen dado estimadas a su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. Me dieron bienes muebles y se hizo de una vez, al constituirse el usufructo, el cálculo de qué valor tienen. Se hizo ese cálculo, ese avalúo, pues
Si ya no puedo devolver esos bienes muebles, tengo la obligación de pagar su valor, de acuerdo a lo que se instituyó, a lo que se pactó al principio. Y si no se pactó, entonces se hace un avalúo al finalizar el usufructo. Muy bien, el usufructuario goza la accesión. Veamos, nosotros ya sabemos qué es accesión. Dijimos que la accesión es agregar, es incorporar otros bienes, otros materiales al bien que ya se nos dio un usufructo. Tenemos entonces, el usufructuario entonces puede gozar de esa accesión. ¿Puede enajenarse el usufructo? Es otra circunstancia que es objeto de duda, de pregunta y de regulación legal. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo. ¿Puede enajenarse el usufructo? Sí. Cuando ejerza el notariado se va a encontrar mucho con este tipo de circunstancias. Hay algunos bienes que la nuda propiedad le corresponden a una persona y el usufructo, el derecho de usar y gozar, le corresponden a otra. Entonces, ¿qué sucede? Si el dueño de la propiedad, el titular de la nuda propiedad, dispone vender un bien, es un bien inmueble, como ejemplo, se cartula, se autoriza la enajenación, la venta, y se envía al registro. Si en esa negociación no se ha hecho referencia y no ha habido pronunciamiento del usufructuario, el registro de la propiedad suspende la inscripción y establece o anota. Se suspende en virtud que existe usufructuario cuya decisión no obra en el instrumento, en la escritura. ¿Qué hay que hacer? Dos cosas posibles. Número uno, el vendedor, el propietario que traslada el dominio de la nueva propiedad, hace del conocimiento del comprador, del nuevo propietario, de que sobre ese bien existe un gravamen consistente en usufructo vitalicio, por ejemplo. Entonces, el adquirente, el comprador, anota, acepta la venta y además está enterado y acepta que sobre el bien que se le está vendiendo existe instituido un usufructo vitalicio. Con esa observación se envía al registro y se inscribe, es una alternativa. Y la otra alternativa es procurar contactar con el usufructuario para que pueda realizar lo que el artículo 716 establece del Código Civil. Enajenar o vender el derecho del usufructo del cual es titular. Obligaciones del usufructuario. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentran, pero no podrá entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de los muebles y descripción del estado o del estado de los bienes inmuebles con citación del propietario. Esos inventarios para tomar posesión deben sujetarse a lo que preceptúa el artículo 555 y 567 del Procesal Civil y Mercantil. Los gastos inherentes
a ese acto serán a cargo o por cuenta del usufructuario. Cuando haya sido relevado el usufructuario de las obligaciones de que trata este artículo, el propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo a sus expensas. Muy bien. Entonces, hay obligaciones del usufructuario. Existen también obligaciones del usufructuario que se constituyen en derechos del propietario si no se presta garantía. ¿Hay que constituir garantía? Veamos lo que preceptúa la norma. El usufructuario debe garantizar el buen estado de su derecho a satisfacción del propietario. Por supuesto que se tiene un beneficio, el beneficio de usar y gozar de la cosa, del bien, pero se tiene la obligación. Hay que garantizar el buen uso de ese derecho. No están obligados a prestar garantía el donante con reserva de usufructo y el que hubiere sido dispensado, perdonado de tal obligación por el instituyente. Esa circunstancia de la obligación de prestar garantía es una decisión que debe tomar el instituyente, el usufructuante y el usufructuario al momento de constituir el usufructo. Derechos del propietario si no se presta garantía. Si el usufructario no presta garantía en los casos en que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles se pongan en administración, que los muebles se vendan, que los efectos públicos, títulos de crédito nominativos y al portador, se depositen en un banco u otra institución de crédito, y que los capitales o sumas en metálico y el precio de la enajenación de los bienes muebles se inviertan en valores seguros. Así existen muchos derechos, tanto del propietario como del usufructuario, administrado por el propietario. También podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usufructuario no preste garantía o que esté dispensado de ella, a retener en su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador, con la obligación de entregar al usufructuario su producto líquido, deducida la suma que por dicha administración se convenga o judicialmente se señale. El administrador podrá ser removido por mala administración. Y el usufructuario puede recuperar la administración, por supuesto. Eso lo preceptúa el artículo 724. ¿Qué sucede si hay un abuso del usufructuario? El usufructuario tiene la obligación de dar garantía, aun cuando no haya estado obligado a ella por el título constitutivo del usufructo. Si abusa causando deterioro en el fondo es terreno, o dejándolo destruir por falta de reparación, así como cuando por el cambio de circunstancias personales del usufructuario no ofrece las mismas seguridades que al constituirse el usufructo, en esas circunstancias se refleja el abuso del usufructuario. ¿Hay obligación a reparaciones ordinarias? Claro. El usufructuario debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. Y no solo ordinarias, también hay reparaciones extraordinarias. Pueden darse las circunstancias en que el usufructuario está obligado a dar avisos. La omisión del aviso oportuno del al propietario. Cuando la cosa sea objeto de deterioro o de un daño, es obligación del usufructuario informar al propietario. Y así vamos viendo incluso reparaciones hechas por el propietario a la cosa dada en usufructo. Ya hablamos de reparaciones, ya hablamos de obligaciones del usufructo. Veamos los siguientes temas.
Se extingue el usufructo, por supuesto. El usufructo se puede extinguir. ¿Cuándo y cómo? Por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo. Ya hicimos referencia de los plazos. Se recuerda usted que hay usufructo vitalicio, de plazo fijo, legal, etcétera. Y se extingue por la muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo, por realización de la condición resolutoria. Si el usufructo fue concedido teniendo en cuenta una condición, cumplida esa condición, queda extinguido. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Se constituye o se instituye el usufructo a favor del joven Juan Pérez, con la condición que podrá disponer, gozar, no disponer, no, gozar y usar de la cosa, de un bien inmueble, de sus frutos naturales, de sus frutos civiles, hasta que se gradúe de abogado y notario. Esa es la condición resolutoria. Muy bien, se gradúa de abogado y notario, allí opera la extinción del usufructo porque se cumplió la condición establecida. Espero que vayamos captando esto. Otra forma de extinción, por confusión de propiedad y usufructo. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Se dice que existe confusión de propiedad y usufructo cuando la propiedad en sí encierra o le corresponde a una misma persona igual que el usufructo. ¿Y cómo puede darse? Juan Pérez fue instituido como usufructuario de un terreno, pero resulta que el titular del bien dispone venderle a Juan Pérez ese bien. Entonces Juan Pérez es propietario y es usufructuario. Allí surge a la vida jurídica lo que se llama confusión de propiedad y usufructo. Ahí se extingue el usufructo. ¿Puede darse una confusión parcial? Sí, porque si son 20 cuerdas, era usufructuario las 20 cuerdas, le venden 10, es una confusión parcial. Y allí, si le venden 10 cuerdas, de las cuales era usufructuario 20, el usufructo subsiste en las 10 cuerdas que aún no es propiedad del usufructuario. Otra forma de extinción del usufructo, por prescripción liberatoria. Prescripción liberatoria. Dijimos que la prescripción es liberarse de un compromiso por el transcurso del tiempo. Veamos el artículo 1508 y 1509 del Código Civil. A ver, vamos a buscar esa norma. Si ustedes hacen lo mismo, sería importante para que estemos en sintonía con lo que platicamos y los conocimientos vayan quedando totalmente claros. Dijimos artículo 1509. Vamos a buscarlo. Menos mal que ahora tenemos dispositivos que pueden apoyarnos para facilitar la labor discente y la labor docente. Prescripciones. Muy bien, estamos llegando ya al artículo 1508, 1501, prescripción extintiva. La prescripción extintiva, negativa o liberatoria, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. Pero aquí, en lo que estamos leyendo es que se extingue el usufructo por prescripción liberatoria, artículo 1508 y 1509. La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales, por el transcurso de 5 años contados desde que la obligación pudo exigirse,
y si ésta consiste en no hacer desde el acto contrario a la acción, extinción del usufructo por prescripción liberatoria. En las obligaciones a plazo y en las condicionales se cuenta el término para la prescripción desde que el plazo se cumple o la condición se verifica. Esa es extinción por prescripción liberatoria. Pero también puede extinguirse el usufructo por renuncia del usufructuario, salvo que la renuncia sea en fraude de acreedores. Yo soy dueño de un usufructo y estoy disponiendo los frutos naturales de ese usufructo, de ese bien. Y resulta que lo constituí como garantía prendaria. Emprenda el producto, me dan una cantidad de dinero en crédito y como garantía, dijo, bueno, muy bien, los frutos naturales de este terreno. Perfecto. Pero vengo y renuncio al usufructo. Ahí se está dando una renuncia en perjuicio de la entidad crediticia que me aportó algún capital. Allí no opera, porque la renuncia al usufructo es de mala fe. Por pérdida de la cosa usufructuada, por supuesto. Me dan en usufructo un vehículo y se pierde, se deteriora, o qué sé yo, en una colisión se destruye. Ahí se extingue el usufructo. Hay otras circunstancias, por anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. ¿Podrá darse esa circunstancia? Sí. Si el titular del derecho nos da la posibilidad de gozar y usar un bien, también tiene el derecho de cesar a, a ese derecho, a esa posibilidad de goce y uso. El usufructo también se extingue, ya lo dijimos por muerte y todo, pero veamos, la cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. De mala fe, no procuro reparaciones que van a hacer que la cosa se pierda. También puede optar el propietario, en el mismo caso, a que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deduciendo el honorario de administración fijado de conformidad con la ley. Veamos, ¿qué pasa si se destruye el bien usufructuado? El bien usufructuado es, como ya lo explicamos, si se destruye, extingue el instituto jurídico del usufructo. ¿Puede darse algún impedimento temporal? No extingue el usufructo. Bueno, el impedimento temporal, caso fortuito, no extingue el usufructo. Ni da derecho a exigir indemnización del propietario. El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de quien serán los frutos que durante él puedan producir la cosa usufructuada. Usufructo a término, a plazo, veamos. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, subsistirá el número de años prefijados, aunque éste muera antes.
salvo si el usufructo hubiera sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicho tercero. Entonces, vemos que puede darse el usufructo a término y si el usufructuario fallece, si la razón única del usufructo fue este tercero, al fallecer se extingue el usufructo. Caso contrario, existe la posibilidad que se mantenga el usufructo hasta cumplir los años fijados en beneficio de descendientes de este tercero que ha dejado de existir. ¿Qué es el cuasi usufructo? El cuasi usufructo es una variante del usufructo y es un bien prácticamente consumible con obligación de devolverlo. ¿Recuerda eso que platicamos? Que cuando el bien que es objeto del usufructo se consuma con su uso, existe la obligación de devolverlo en igual cantidad, calidad y género. Eso lo podemos ver en el artículo 13 de nuestro Código Civil. Muy bien, vamos avanzando con ese derecho real de goce. Ahora nos pasamos al siguiente derecho real de goce, de mero goce, así lo llama la doctrina, el uso. El uso es el derecho real de mero goce que consiste en gozar de la cosa ajena. Es similar al usufructo. ¿Cuál es su diferencia? Que el ámbito es menor, es más pequeño. El usufructo recae sobre todo un bien. El uso se limita en cuanto baste a las necesidades del usuario y su familia, con potestad de vivir allí. Esto de usufructo de la totalidad, ya hablamos de los frutos naturales, de los frutos civiles, pero el uso sí se concreta exactamente a lo necesario, a lo mínimo para el que disponga de ese uso, para el usuario y su familia. Ejemplo, sí se me ocurre hablar de los trabajadores temporeros. Por cuestiones de estudio, en alguna oportunidad estuvimos en algunas fincas. La finca como un bien inmueble y estaba instituido el usufructo a favor de don Federico Díaz, por ejemplo. El usufructo de la totalidad a favor de Federico Díaz. Pero el uso de determinados espacios que le llaman galleras o casas pequeñas para los trabajadores temporeros o cuadrilleros. A eso es a lo que se refiere el instituto civil que se denomina uso, a lo necesario, a lo mínimo para el usuario y su familia. Otra diferencia entre usufructo y uso. El usufructo sí puede enajenarse, ya lo vimos, ya lo platicamos. El uso no. El uso no, porque es sencillamente solo gozar y usar. Y el usuario solo podrá exactamente utilizarlo mientras lo necesite. Estamos entonces con esa diferencia entre uso y usufructo. Continuemos entonces con el tema de uso y vamos a introducirnos a la habitación. Vean ustedes esto. Ya vimos usufructo, ya vimos uso. Ahora vamos a habitación. Derecho de mero goce igual que el uso, con la diferencia que al tener habitación no se puede arrendar ni enajenar. ¿Cómo poder diferenciar usufructo, uso y habitación?
Se nos ocurre pensar en un edificio. Una persona puede ser usufructuario cuando se refiere a todo el edificio. Puede ser usuario cuando se refiere a una o varias habitaciones que puedan servirle a él y a su familia. Y habitación es restringido exactamente a un cuarto, a una habitación, a su hábitat, no, está mal utilizado, perdón, a su habitación específica. El contenido de la habitación como instituto jurídico son derechos inalienables. ¿Cómo se establecen y cómo se pierden estos derechos? Igual que el usufructo. Las obligaciones del usuario y habitacionista. Sabemos la protección del bien, el cuidado, el informar al propietario de algunos daños que tengan para evitar su deterioro. Muy bien, pasamos ahora al mundo de las servidumbres. La servidumbre es conceptualizada como el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro de distinto dueño o para utilidad pública. Servidumbre, gravamen impuesto sobre un predio para beneficio de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública. Cuando hablamos de servidumbre, estamos pensando en dos tipos de predios, dos inmuebles, dos terrenos. Uno que se denomina o al que se le llama predio dominante y al otro se le llama predio sirviente. El predio dominante es aquel que necesita el camino, el que debe gozar de la servidumbre. Y el predio sirviente es el que está obligado, el que está soportando la servidumbre. Es importante ir viendo cómo para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Bueno. También el mismo propietario de dos fincas, si una está enclavada, no tiene acceso, no tiene camino a la vida. Lenguaje popular, común, de pueblo. Los caminos, pues, las veredas, los accesos. Esos pueden ser continuos, las servidumbres son continuas, si ya están. Y se usan de manera constante, o sea, es de uso permanente por las personas que van de un lugar A un lugar B, siempre pasan por allí, son continuas. Ahí no necesitamos que se dé algún marcaje o que el hombre haga algo para decir aquí pasa el camino, no, ya existe. Por eso son servidumbres continuas. Discontinuas, vamos a ver. Las servidumbres discontinuas, las que necesitan de algún hecho actual, es decir, son aquellas
que no son permanentes, que se usan no de manera constante, sino que se dejan por algún tiempo de uso no permanente, y para poderlas establecer, ahí se necesitan que sean marcadas, diseñadas, trazadas para poderlas establecer discontinuas. Y veamos ahora las aparentes. Las aparentes son servidumbres que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Allí, en esas servidumbres aparentes, o sea, la apariencia evidencia la existencia de la servidumbre. Ahí está el camino, se ve. Ahí está el sendero, se observa. Hay signos exteriores, visibles, que hacen posible su uso y aprovechamiento. Hay cercos, hay corrales, hay senderos marcados. Son servidumbres aparentes, muy parecidas a las continuas. No aparentes, no presentan signos exteriores de su existencia. Entonces, parecidas a las discontinuas, ¿verdad? Hay que trazar, hay que ver lo que hayan signos, esos cercos o senderos que necesitamos para su aprovechamiento. De servidumbre podemos platicar también de la inseparabilidad de la servidumbre. La servidumbre no puede separarse del predio dominante. La servidumbre es indivisible, o sea, se mantiene. Las servidumbres son indivisibles. Si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones tiene que tolerar en la parte que corresponda. Se puede vender el predio sirviente, el predio que soporta el camino, que soporta la servidumbre, pero no puede dividirse la servidumbre. Esta se mantiene y los predios que nazcan del predio dominante van a tener que soportar ese camino. Servidumbres legales y voluntarias. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios. No se constituyen las servidumbres por capricho, no se constituyen por gusto, no, por necesidad. La ley no permite, el Código Civil no permite que existan predios enclavados, y llamamos predios enclavados a aquellos bienes inmuebles que no tienen la posibilidad real de contar con un camino que permita comunicarse con la vía pública, que permita la interrelación del propietario del predio enclavado en vía o en camino hacia el área pública. Está encerrado, en palabras coloquiales y muy burdas. La ley no permite esos predios. Entonces, las servidumbres se derivan de la situación natural de sus predios. Natural. Si está enclavado, necesita servidumbre. De las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Los propietarios pueden también instituir esas servidumbres. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de los particulares, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a las servidumbres legales establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por leyes y reglamentos especiales y en su defecto por las disposiciones de este título del Código Civil. Amplitud de servidumbres. Al constituirse una servidumbre, se entiende concedidos todos los medios necesarios para su uso. Y extinguida aquella, cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. ¿Hasta dónde abarca las servidumbres? Bueno, vayamos un poquito rápido, que el tiempo que tenemos ya es mínimo. Hay servidumbres de acueducto. Esas servidumbres de acueducto
caballeros, respetables estudiantes todos, es grabar un predio por donde pasa una conducción de agua, por donde se necesita que pase una conducción de agua, una tubería para agua. ¿En qué caso se impone cuando hay necesidad de trasladar esos servicios? Y si no existe el consentimiento del propietario del predio sirviente, deberá trabajarse de manera forzosa. Obligaciones de quien promovió esa servidumbre. Cuando se solicita y se autoriza la constitución de una servidumbre de paso, la obligación de realizar todo tipo de trabajos para perfeccionar esa servidumbre es de la persona interesada en la misma, del derecho de paso. Esto es importantísimo. Recuérdense que para toda servidumbre se necesita la autorización de las personas que tengan predios contiguos, aledaños. Servidumbres de estribo, la ley enfoca las servidumbres de estribo haciendo ver que es una variante de la servidumbre de acueducto, la necesidad de determinada construcción técnica a las orillas de la servidumbre. ¿Y cuáles son las facultades del dueño del predio sirviente? Eso está en el artículo 772. La servidumbre de acueducto no obsta que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo. Bueno. Así como edificar sobre el acueducto mismo, de manera que estos no experimenten perjuicio ni se imposibilite las reparaciones y limpias necesarias. Lo que sucede es de que el dueño del predio sirviente, si necesita realizar algún cerco, si necesita realizar alguna construcción en el ámbito espacial de la servidumbre de acueducto, tiene la obligación de permitir el ingreso para reparaciones, para mejoras de estas servidumbres. Servidumbre legal de paso. Esos son predios, lo que platicamos ya, predios enclavados. Cuando un predio está enclavado, necesario resulta el constituir una servidumbre legal de paso, lo cual se hace por medio de un juicio ordinario de constitución de servidumbre legal de paso. Es importante indicar que debe previamente indemnizarse al dueño del predio sirviente. El predio obligado es el más inmediato al área pública. La anchura de paso de 2 a 6 metros. Entrada al predio sirviente lo preceptúa el artículo 795. También pueden constituirse servidumbres de comunicación telefónica, servidumbres de constitución de energía eléctrica. Ustedes han visto espacios en trayectos territoriales de sus respectivos municipios o lugares donde se ven tendidos eléctricos. Son servidumbres de constitución de energía eléctrica. Pero también existen servidumbre legal de desagües para desviar o canalizar las aguas servidas. Se puede o se debe constituir servidumbres legales de desagües. Muy bien, vamos concluyendo. Y las servidumbres voluntarias ya, pues es realmente el sentido común nos ayuda en este tema. Son las que se constituyen a ciencia y paciencia de los propietarios de los bienes. ¿Qué sucede si la servidumbre debe constituirse en un predio común? Es necesario contar con el consentimiento de todos los copropietarios. ¿Qué sucede si la servidumbre se constituye en una propiedad resoluble? Si existe un bien que ha sido cedido en donación, la donación es de naturaleza revocable. Si se revoca la donación y el donatario fue el que instituyó la servidumbre por ese inmueble, también deja sin efecto la servidumbre constituida. Y por último, es necesario que enfaticemos en la necesidad de adquisición de servidumbre. Entendamos que este tema se refiere a la importancia de que no existan predios enclavados sin la posibilidad de la comunicación necesaria
hacia el área pública. Perdonen que haya corrido estos últimos minutos, pero de esa manera hemos cumplido con el objetivo trazado para esta clase. Es un gusto servirles, es un gusto estar con ustedes y mientras nos escuchemos en la siguiente clase, les agradezco su atención. Dios los bendiga a todos, a seguirse cuidando, abrazos virtuales a la distancia. Muchas gracias y buena tarde.